para que se achique el... Ok, excelente. Em, sí, Deyanira actualmente es profesora en el área de investigación y análisis económico de la Facultad de Economía de la UNAM, impartiendo las materias como investigación y análisis económico e introducción a la economía feminista y género. Trabaja temas de derechos humanos, economía ecológica, economía feminista, ecofeminismo y geografía económica feminista. En los tiempos libres apoya a grupos en defensa del medio ambiente como Fridays for Future, México, Extinction Rebellion, Science Rebellion y Deuda por Clima. Y por parte de Deuda por Clima nos acompaña Diana Cantarell. Ella es artista y coordinadora global de Deuda por Clima. Deuda por Clima es un movimiento global de base iniciado y liderado por el Sur Global, construyendo poder desde abajo hacia arriba para unir los movimientos de trabajadores indígenas, feministas, religiosos, ambientales, sociales y de justicia climática en el norte y el sur globales, para anular la deuda financiera del Sur Global a fin de permitir una transición justa y autodeterminada. La deuda es el denominador común más poderoso detrás del cual estas luchas pueden unirse y movilizarse por la justicia social, ecológica y climática global, por lo que combatirla y anularla será la palanca que abrirá una grieta en el sistema capitalista, ayudando a revertir la ecuación de quién le debe realmente a quién. Les agradecemos mucho su presencia y sin más que comentar, Deyanira, pues el foro es tuyo. Ok, gracias. Este, unas notas que hice bueno, justo para hablar de la crisis climática y el agua. ¿Sí se escucha bien? Es que creo que no. Sí, perfecto. Escuchamos. Que sí, sí, Bueno, estas son unas notas que he estado actualizando. No las pude terminar para presentación. Pero bueno, un poco vinculando la crisis climática y el agua en la Ciudad de México, se habla mucho de todo el proceso, se dice como crisis climática, porque es uno de todos los problemas que está teniendo esta crisis, es el clima. Y en relación con el agua es la aceleración de la escasez como tal del recurso que genera dos cuestiones totalmente contrarias, contradictorias. Una es las inundaciones y por el otro lado son las sequías. Y eso se ve claramente de manera diferenciada por región, pero en el Valle de México es muy claro, ya que por un lado, el aumento de temperaturas aumenta el patrón de precipitación, por ejemplo, en el centro del país y en el sur, pero en el centro norte del país está generando toda una escasez y sequía, ¿no? Y entonces se altera el ciclo del agua al conjunto. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el 90% de los desastres a nivel mundial tiene que ver con eventos hidrometeorológicos, los cuales han crecido al 100% en los últimos 40 años. Si nos damos cuenta, es cuando más se empezó a hablar de la crisis ambiental. Bueno, se empezaba a decir cambio climático, pero ahorita efectivamente como crisis ambiental. Dentro de estos efectos llamados desastres, que no me gusta decir desastre natural porque tienen una gran carga totalmente de parte de las personas, ¿no? Del ser humano somos responsables, pero están los efectos de la reducción de la capa de hielo, el nivel del mar que aumenta, inundaciones y sequías como impactos que alteran todo el ciclo en su conjunto. ¿Y qué es lo que pasa con relación en el mundo y en México? En el mundo se habla de 2.000 millones de personas que no tienen agua
Y de estas personas, 1 de cada 2 vive con estrés hídrico, es decir, que no está satisfaciendo sus necesidades diarias por la falta de agua. Y la vulnerabilidad de este tipo de cambios es debido a que el 68% de la población, en el caso mexicano, está expuesta a todos este tipo de eventos, ¿no? Si no es una inundación, también puede ser un huracán, todo este tipo de cuestiones, pues se está vinculando. Y este ya es un dato que manejaba, porque este tipo de información, por eso les pongo actualizar las fuentes, pues se está recogiendo del Diario Oficial de la Federación. Si ustedes buscan vulnerabilidad, disponibilidad de agua, la mayor parte de los datos están en el Diario Oficial de la Federación, solo que una manera diferenciada. Ese es uno de los contrastes y críticas que yo tengo justo para este tipo de datos. La zona metropolitana del Valle de México es la que más concentra población en el país. Es la ciudad número 11 en tamaño, en densidad de población a nivel mundial, con un poco más de 25 millones de habitantes. Y esa es otra de las características que también aumentan la crisis y la disponibilidad de agua por persona en México. Y se ha reducido. En la década de los 50, por ejemplo, cada per cápita por persona eran 17.742 metros cúbicos, pero al 2015 se redujo a 3.656, lo cual es que ha ido creciendo la presión que se tiene en la región y hacia las personas para satisfacerlo, ¿no? Y entonces, uno de los indicadores que se está tejiendo para hablar de esta disponibilidad es que la explotación está llevándonos en números negativos. Y ahorita lo voy a decir. Eh, Les puse este mapa, que este mapa pues es de las regiones hídricas y nosotros estamos en el centro, somos la número 13. Y en esta medida de disponibilidad de agua, que le llaman agua renovable, porque quiere decir que hay un continuo recarga y que se extrae. Sin embargo, estos números están cada vez disminuyendo. Por ejemplo, hay regiones totalmente heterogéneas y contradictorias, porque la frontera sur dispone del 39% del agua renovable a nivel nacional. Pero por el otro lado, el Valle de México, que es donde pertenecemos, que es el Valle Central, la región número 13, solo tenemos el 0.8 del total. Y bueno, aquí está. Este es todo un informe actual. No viene lo de los últimos 2, 3 años. Vienen datos hasta 2018, 2019. Pero ya se estaba hablando de estos datos en manera de crisis, ¿no? Este mapa habla de las regiones, disponibilidad anual por habitante. Pues aquí se puede ver que el Valle de México cuenta con 144 metros cúbicos por habitante al año, pero en la frontera sur, que es la región 11, es 130 veces mayor, ¿no? Entonces, nada más un poco para contrastar esto, porque en 67 años ha disminuido hasta llegar a las cifras que tenemos, pero sobre todo para el 2030 podría ser de 10% menor a los datos que se han mencionado de 2017, que es hasta 2017, pero los registran en 2018, que es el corte, ¿no? Y esto se relaciona porque se espera, según la ONU, que para el 2030 las ciudades concentren el 60 y el 70% de la población. Entonces va a reducir la disponibilidad de agua. Esa por un lado, ¿no? O sea, decimos población, mucha población, reduce la disponibilidad de agua que hay, principalmente de acuíferos y de ríos, que vamos a ver que es de donde se está obteniendo de la Ciudad de México. Pero por el otro lado, un fenómeno que no podemos
decir que es natural tiene que ver con las empresas y el saqueo que se está teniendo en el Valle de México, ¿no? Por ejemplo, en las concesiones o los permisos que se otorgan son permisos que se otorgan tanto a empresas, pero también personas que justifiquen pueden tener un permiso de extracción de agua. Y este registro se hace en el Registro Público de Derechos del Agua, también conocido como REPDA, y para los datos menciona que se extrae 237.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Es decir, 18 veces la presa Belisario Domínguez, que es la más grande de México y que se encuentra en el estado de Chiapas. Pero vemos que no es lo mismo una concesión o un permiso de un pequeño pozo a lo que tienen varias empresas. Por ejemplo, Pachoco tiene 258 concesiones, ha extraído 19.1 millones de metros cúbicos cada año, ¿no? O sea, por todas sus granjas, lo que equivale a 7.650 albercas olímpicas, ¿no? Otro dato, por ejemplo, de la irracionalidad de la industria. Un vaso de leche, lo que implica una vaca, el proceso agrícola, que es el que más absorbe agua, para eso necesita la concesión. Tan solo un vaso de leche de 265 mililitros necesita 200 litros de agua para su producción, ¿no? Eso incluye todo el ciclo. Otra, la cervecería Cuauhtémoc, por ejemplo, que subsidiada de Heineken, que Heineken ha tenido ya varias disputas en México, sobre todo en el norte, que es una zona muy seca, tiene permitido extraer al año por estos permisos 20.8 millones de metros cúbicos de agua al año, un volumen equivalente a llenar 8.333 albercas olímpicas con agua nacional cada año. Y esto solo con 14 concesiones que tiene. Y bueno, para producir un vaso de cerveza de esta cervecería de 250 mililitros, se necesita 75 litros de agua. Entonces, las otras empresas que están saqueando el agua es FEMSA, que es de Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, AGA, productos chatarras que extraen anualmente 133.000 millones de litros de agua para producir este tipo de comidas, ¿no? Entonces, bueno, de estos acuíferos, en total el país tiene 653, lo que equivale a 42.11% de los mismos con disponibilidad de líquido y 13.73% y 757 cuencas, las cuales sí se están aumentando, pero no en la misma cantidad por esta crisis y esta diferencia de climas y de contrastes, o mucha precipitación o una sequía, pero que impacta a todo un mayor ecosistema. Y por ejemplo, aquí municipios con sequía se puede ver eh, de los que hay, según estos datos, bueno, podemos ver la diferencia entre los números de municipios y el porcentaje en territorio que tienen del país, pero que están en situación de afectación. Y bueno, ¿quiénes se llevan el agua? Estas empresas. Aquí no me voy a detener con estas, pero por ejemplo, la industria minera, la industria azucarera, están alterando el ciclo hidrológico. Y de ahí retomo justo, de Danone está Bonafont. Y Bonafont incluso ha declarado cómo extrae, por ejemplo, desde hace 25 años, que fue lo que se ha criticado, está extrayendo del volcán Iztaccíhuatl 1.400.000 litros de agua diarios. Es decir, que envasa 60 garrafones de 19 litros por minuto, lo que representa 1.140 litros de agua con un valor de 2.640 pesos. Y este dato es en precio del año pasado.
este año subió mucho, sobre todo en los gastos que hacen las familias domésticas para considerar tener agua. Cuando escasea el agua, tienden a comprar pipas y agua de garrafón. Entonces se hace todo un ciclo vicioso de que no se tiene agua en el hogar, pero se le compra a la misma empresa que envasa el agua que está extrayendo parte de los acuíferos de todo el Valle de México, ¿no? O en el caso de Bonafón. Entonces, bueno, estas son como parte de las protestas que se ha hecho para que se haga más escaso este recurso. Entonces, de todas las regiones, las zonas urbanas son las que más presión meten para este recurso, pero también como nos tienen aglutinados en gran cantidad de población, se considera ambientalmente que somos unas zonas más vulnerables y en la Ciudad de México pues que se proyecta de que la ONU dice que vamos a llegar en el 2030, ya dentro de muy poco, a 70, entre 60 y 70% de la población mundial, ¿no? Bueno, aquí se habla de la disponibilidad de agua. Por un lado, depende sobre todo de la precipitación, ya que recarga el acuífero y el escurrimiento de la ciudad. Tiene que ver con la infiltración, la precipitación, que son los cálculos que se haga para una recarga, pero también puede ocuparse la recarga indirecta por infiltración superficial y escurrimiento de áreas menos permeables. Aquí voy a poner algún ejemplo. Los riesgos de disponibilidad, entonces, quiere decir que hay una problema de sobreexplotación y es una zona en donde solamente en algunos lados se llega a escurrir. Entonces, a ver, ahorita les voy a poner un poquito. La recarga del acuífero proviene de infiltración que se precipita sobre las sierras que los circundan, en especial las del poniente o del sur, las cuales son permeables de rocas e infiltran toda la zona del poniente, que viene también desde Cuernavaca, también la zona del norte, y este se lleva a el subsuelo de la Ciudad de México. Por el otro lado, esta va rellenando el acuífero, pero en muy poca cantidad. Entonces, según el diario oficial de la Federación, la disponibilidad y la sobreexplotación del acuífero para el año 2000 ya se consideraba rebasado en un 200%. Y eso es lo que ha generado que haya más inundación de la propia ciudad. Estamos extrayendo más agua de lo que se está recargando este acuífero y dice, la disponibilidad para para el 2003 ya teníamos un déficit de menos de 345 millones de metros cúbicos, es decir, una disminución del 64%. Esto con datos del 2000 al 2003. ¿No? Y también otra de las críticas es que hay discrepancias entre los volúmenes que se registran en el REPDA. Es decir, solo se da el permiso, lo registra con agua en el REPDA, pero la propia empresa es la que está diciendo cuánto está extrayendo. Nadie está vigilando la cantidad de extracción real que se está haciendo por cada una de las concesiones. Si ustedes se dan cuenta, lo que les mencioné es a partir de un producto, la leche que tiene que ver con la ganadería, el Bonafón, que es lo que está declarando, ¿no? En cuánto está cuantificando para su producción de agua, la cervecera también, pero ya son procesos industriales y ellos es lo que están diciendo que están utilizando por sus concesiones. Pero en realidad sacan más agua de la que declaran y además cuando la desechan, tampoco la declaran. Y ese es otro registro, incluso este registro es voluntario en la mayoría de las industrias. El agua en la Ciudad de México, para ejemplificarlo,
14% proviene de manantiales y pequeños ríos que hay en el propio valle, 11% viene del sistema de Lerma y el 27% del sistema Cutzamala. Aún así, el 48% sigue siendo del acuífero del Valle de México. Los riesgos en disponibilidad, aquí ya no me voy con demás datos, son similares a los anteriores. Entonces, ¿cuál es la crisis de infraestructura? Que cada vez que extraemos de esta mitad de agua que utiliza la Ciudad de México, lo extraemos del subsuelo y con eso se va incrementando el hundimiento de la propia ciudad. Y no se está recargando porque está cerrado, digamos, para que pueda permeabilizar ahí el agua y regresar al acuífero y volverlo a llenar en su capacidad. Entonces, ese es uno de los problemas que hoy en día está generando hundimientos diferenciados cada vez más acelerados y los llamados microsismos. Y bueno, se cree que para esta crisis del sistema Cutzamala, estamos trayendo agua, pero toda la ciudad tiene un entramaje de un circuito en donde se va llevando de manera en cada alcaldía, en cada colonia. Esta infraestructura, ahí hay una discrepancia de datos. Para este año decían que el 50% de la infraestructura se estaba quebrando por estos hundimientos diferenciados. Y cada año se le tiene que estar invirtiendo muchísimo dinero para estarla arreglando, para que no se pierda agua cada vez que se troza esta infraestructura. Y el 40% del agua que se distribuye en la Ciudad de México se pierde por estos problemas de infraestructura. Este ya es algo que cada año se tiene que invertir para que no suceda. Y el año pasado, Martí Batres declaró que se invirtió en octubre, cuando ya se estaba hablando de este día del llamado día cero, declaró que se invirtió 4.700.000 pesos para la infraestructura que solo iba, no lo dijo, dijo que se había invertido en esta infraestructura, pero solamente servía para un cierto periodo. Aquí hay estudios que dicen que solamente para el sistema Cutzamala y su poco almacenamiento que ya había, porque estaba este sistema al 335% solo de su capacidad, requería una inversión, incluso hablaban de hasta 50 millones de pesos para los próximos 2, 3 años, ¿no? Cada una de estas formas de extracción necesita una atención diferenciada, se puede hacer una inversión con mejor equipo para los próximos años y se puede hablar de eso, pero la verdad es que también hay incertidumbre en cómo va la diferencia de los hundimientos. Hay un promedio que se habla con esta crisis de los hundimientos que hay y ahorita lo voy a mencionar. Por ejemplo, para el 2023 cerró la presa Valle de Bravo con el 28%, la presa Villa Victoria con 27%, la presa del Bosque con 56% de su capacidad. Este año hubo lo que se considera un incremento en las lluvias, en las precipitaciones, lo que se hicieron que se llenaran, ¿no? Y con esto lo hacían celebrando, pero al romper este tipo de ciclos, por un lado sequía y por el otro lado precipitaciones con un mayor descontrol, se están generando, por ejemplo, problemas como las inundaciones. Entonces, bueno, los costos de reparación que hablan del sistema Cutzamala, de esta creencia que hay un día cero, no se trata de decir que haya un día cero y con eso se va a quedar todo el Valle de México, la Ciudad de México sin agua, porque hay varias fuentes de donde se está obteniendo esta agua. Entonces, el sistema Cutzamala es el más crítico
y de todas formas se va a seguir obteniendo el agua de los pozos, que es de la mayor parte. Y todavía hay muchísima agua, eso sí, en varios de los pozos y van a ir cada vez más profundo. Ese es el problema, no decir, no va a llegar el día cero, se va a reponer con lluvias posteriormente, porque el problema es que nos está generando otros problemas como que nos inundemos más o los microsismos, ¿no? Entonces, es difícil hablar de un día cero porque va cambiando y va variando cada año, pero sí hay una crítica a la falta de abastecimiento y a la sobreexplotación, ¿no? Entonces, bueno, 70 millones para renovar la red de infraestructura hidráulica y eso solamente evitaría que hubiera fugas. El gasto ya está todo esto, ¿no? El problema continuo de la Ciudad de México, lo que genera el desabasto diferenciado, la ruptura continua, la reparación, que solamente no son grandes montos de inversión, tal como lo que se necesita, pero aún así hay un gasto en las familias que es mayor y que hace que impacte en su gasto doméstico y eso habla de 136 pesos, dicen que en promedio al mes. La verdad es más. Esto es el dato que está manejando como en zonas urbanas por botellones de agua, pero no se están considerando los datos que tiene que ver con pipas que van de 1,500 a 3,000 pesos para el llenado de 30 litros para una vivienda. Y bueno, contrariamente a lo que había mencionado, por ejemplo, el INCO dice que tan solo en el 2020 el consumo de agua embotellada se obtuvo una cifra de 282 litros por persona, más que el promedio global. No solo se trata de decir, bueno, en México se consume también mucho refresco, sino que también a nivel mundial estamos, por la crisis de agua, también estamos consumiendo más agua embotellada, no solamente por la crisis de agua, sino también por la cotidianidad de estar comprando agua embotellada, ¿no? Pero este es un dato realmente fuerte y la que más se compra, obviamente, es Bonafont. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se va hundiendo la Ciudad de México de manera diferenciada. De estas zonas boscosas son de donde más llueve y va escurriendo hasta el acuífero y a pequeños ríos que realmente casi ya no hay en la Ciudad de México, pero los hundimientos diferenciados por zonas. A veces se habla de que la Ciudad de México se hunde 10, 12, 15 centímetros, pero la verdad es el centro de la Ciudad de México se hunde 10, 12 centímetros por año. Ecatepec se hunde más. Tláhuac es un polvorón. eh, y quien más está inundando, pues es estas zonas donde la tierra es más porosa y por eso también el problema de la línea 12 del metro, ¿no? Ecatepec en promedio tenía, cuando se hablaba del aeropuerto en Texcoco, entre 2,5 y 5 centímetros al año, el centro 10 centímetros y Tláhuac igual. Entonces, bueno, esto ha generado que se hagan este tipo de socavones, de grietas, también por la falta de permeabilidad y que sostengan el territorio, ¿no? ¿Y en qué zonas son las que se visualizan más? Ya en la Ciudad de México son pequeños socavones, pero sobre todo en Ecatepec y en Chalco. Y además ahí crecieron hace 15 años todas estas viviendas de interés, lo que ahora se está buscando redensificar de nuevo la parte centro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eh,
cómo se da esta diferencia. Por un lado, las grietas, por el otro lado, las inundaciones continuas que se tienen cada año en Chalco, cuando hay estas precipitaciones que realmente no son atípicas, son típicas. Y bueno, de estas resistencias, nada más quería cerrar con que hay ciertas propuestas como las asambleas de agua que se hacen justo para hablar de los problemas y de lo que comparten ahí, ¿no? Eh, y se hacen principalmente en las periferias de la Ciudad de México, pero que también están dentro, en el valle, y ellos hablan de la extracción de los pozos, cómo a ellos se les genera una sequía, con tal de también estar trayendo a través sobre todo de las pipas a la Ciudad de México en estos periodos. Y otras de las propuestas que también hay, que han sido, no es la única, pero ha habido muchos ejercicios de las escuelas del agua en donde hablan de estos sistemas comunitarios de poder gestionar su agua que generan ya sea jagüeyes que se oponen a alguna empresa, que también tratan de tener un sistema comunitario de vigilancia y protección si es que tienen pozos en la zona y su propio registro que contrasta, perdón, con los propios registros de lo que dice el REPDA de la Conagua, que son estas concesiones, ¿no? Entonces, esta vigilancia y esta protección del agua comunitaria ha sido importante, ha generado conflictos socioambientales en torno a estas poblaciones, a sus habitantes, la resistencia y también, bueno, son estos ejercicios directamente de lucha por el recurso, pero también todos los anteriores que hablaba de contra Bonafont, contra las automotrices, que también es una industria que genera muchísimo saqueo, por ejemplo, sobre todo en la parte de Puebla, que tiene que ver con toda esta región del Valle de México, ¿no? Entonces, bueno, esto era como muy en general, un poco cómo vincularlo con la crisis climática, porque ya no es cambio climático, estamos en una crisis climática y que es principalmente responsabilidad de los seres humanos. Somos la que lo estamos generando. Entonces, no coincido en que se digan desastres naturales. De naturales no tienen nada, son generados totalmente por el ser humano. Ya se tiene información desde hace mucho tiempo de qué es lo que está pasando. Se han señalado formas de producción, industrias, empresas en concreto, y se sigue haciendo lo mismo. Entonces, de nada a veces sirve estos datos que los dan por partes, se tienen que ir agrupando y de todas formas no coinciden con la realidad. Pero bueno, esa era mi breve intervención. Gracias. Muchas gracias, ella. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, vamos a dejar las preguntas para el final de la siguiente exposición y también pueden irlas poniendo en el chat. Le daremos lectura al terminar. Diana, ¿quieres continuar? Gracias, Valeria, y gracias a todos, a todas por estar acá en este foro, en esta reunión. Quiero primero agradecer a Valeria por la invitación a esta exposición y también pues expresar la solidaridad con los compañeros de Xochimilco, con los compañeros de Atlapulco, por todos los acontecimientos de esta semana. Pues no están solos, compañeros, y sabemos lo difícil de la lucha que están atravesando ahora, pero pues desde varios frentes les mostramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y admiración. Bueno, pues Valeria nos invitaba a dar esta presentación como Deuda por Clima para poder entender cuáles son las raíces sistémicas que causan esta crisis climática, este desastre climático social. Entonces, pues es ahí que vengo a compartir un poco sobre la campaña, el movimiento Deuda por Clima. Déjenme, abro mi... Ajá. Ahí ven bien la presentación. Sí, se ve bien.
Súper. Bueno, primero quisiera, antes de empezar a decir quiénes somos, qué hacemos y cómo esto impacta nuestra vida diaria y la crisis climática, quiero compartir esta cita de Thomas Sankara, que era un líder revolucionario de Burkina Faso en África, y luego se convirtió en presidente, y él llamaba para la creación de un frente común contra las deudas de los países del sur global, y por hacer esta demanda radical fue asesinado. Entonces, justo en octubre se conmemora otro año de su asesinato y va a haber movilizaciones al respecto. Es una historia que sabemos que aquí en América Latina no tenemos muy presente, pero a final de cuentas, si nos fijamos quiénes son los que perpetúan estos crímenes, pues son los mismos que azotan nuestros territorios. Y bueno, él tenía esta frase que decía, si no pagamos, los prestamistas no morirán. De eso puedes estar seguro. Por otro lado, si pagamos, nosotros seremos los que también los que moriremos. De eso también puedes estar igualmente seguro. Bueno, pues les cuento un poquito del movimiento. Nosotras, como Deuda por Clima, somos un movimiento liderado e iniciado desde el sur global, que trata de tender puentes y de unir movimientos feministas, de indígenas, campesinos, sindicatos y movimientos de fe y movimientos ambientalistas en una demanda, en una demanda muy concreta, muy sencilla, a veces suena muy utópica, pero completamente posible. Y nuestra demanda es la anulación total e incondicional de las deudas de los países del sur global. Cuando nosotras decimos sur global, nos referimos a los países que fueron colonizados y que perpetúan su situación de colonización mediante la imposición de las deudas externas, las deudas financieras externas. Entonces, nuestra campaña ya tiene 2 años funcionando. Actualmente tiene presencia en 30 países que abarca desde África, varios en América Latina, en el sureste asiático, y también tenemos países aliados en el norte global que hacen acciones contra las instituciones financieras que infligen este daño. Nosotros, cuando nos nombramos como Sur Global, pues nos damos cuenta que en realidad pues, somos los países que más afrontamos las consecuencias de la crisis climática y son los países que menos han sido responsables de causar estas crisis. Los países del G7, que son los países más poderosos, más ricos del mundo, son los países responsables de más de 2/3 del cambio climático y más de la mitad del deterioro ecológico. Sin embargo, entre el 82 y el 92% de los costos asociados al cambio climático y entre el 98 y 99% de las muertes asociadas al cambio climático las paga el sur global. El norte global extrae sistemáticamente del sur bienes valorados en 2.2 billones de dólares al año, esto en precios del norte global. Entonces, antes de entrar en la campaña, pues les quiero compartir un poco qué es la deuda y por qué la ligamos al cambio climático. Voy a cambiar de... Ajá. Dice, bueno, la deuda, bueno, ¿qué es? Supongo que muchas de acá en la llamada hemos pasado por estos procesos de deuda, hemos estado endeudadas y pues sabemos lo que se siente y pues cómo nos oprime, ¿no? Nos convierte casi en esclavas de nuestros acreedores. Pero bueno, básicamente, ¿qué es la deuda? Bueno, en resumidas cuentas, una deuda es una suma de dinero que se toma prestada por un periodo de tiempo y se debe devolver en su integridad, más los intereses que se generan en este periodo de tiempo. La cantidad y la aprobación del préstamo dependen de la solvencia del prestatario. Si tienes empleo, cuáles son tus como condiciones de riesgo que harían que esta deuda no se pague, ¿no? Un dato interesante sobre el dinero es que el dinero se crea cuando se contrae una deuda. En realidad, cuando nosotros hacemos transferencias de dinero, es como hablar un poco al aire porque nunca existe esa transferencia de dinero. Desde que la banca, la financiarización se digitalizó, como que todas estas respaldos que tenía el dinero, pues desaparecieron y se terminaron convirtiendo en simples números. Cuando un banco otorga un préstamo, simplemente escribe números en una computadora, agregando ese nuevo balance en la cuenta del receptor, o sea, agregando esos nuevos números. O sea, esto quiere decir que los bancos tienen la capacidad de crear dinero de la nada, o sea, no tienen ese dinero de antemano. Cuando se contrae una deuda, lo que se contrae es una promesa de que uno va a explotarse a su cuerpo o lo que tenga a la mano para poder crear ese dinero y dárselo al banco, ¿no?
Casi todo el dinero que circula es digital y es dinero en deuda. O sea, en realidad hay diferentes tipos de dinero. Hay dinero público, que es el dinero que emiten los estados, y hay dinero privado, que es el dinero que emiten los bancos. Entonces, casi la mayoría del dinero que circula actualmente, casi el 92% de ese dinero es privado, es dinero generado por los bancos. Entonces, pues este dinero generado, pues en realidad es pura deuda, son promesas de que nosotras con la explotación de los recursos fósiles, del agua, de la tierra, de nuestro cuerpo, vamos a generar ese dinero para mandarlo a quienes les vamos a hacer la transferencia. Yanis Varoufakis escribió que dice que así como las ratas de laboratorio que descubren que si tiran de una palanca pueden obtener un plato de comida, pues estas ratas terminan tirando de ella incesantemente para obtener comida, pues así los banqueros prestan y prestan y prestan, generando dinero sin control. Cuando ese dinero nuevo es creado, nosotras pues nos vemos forzadas a crear ese dinero y entregárselo al banco más los intereses. Y bueno, sabemos que estas tasas de interés varían de acuerdo a la fortaleza de la economía y muchos factores de riesgo, por ejemplo, el cambio climático. Esto significa que los países con una economía más débil, resultado de la explotación colonial e imperial que nos ha azotado durante siglos, y que estamos más afectados o más expuestos a la crisis climática, somos los países que tenemos que pagar tasas de interés mucho más altas que los países del norte global, y por lo tanto pagaremos a los acreedores una suma mucho mayor de lo que originalmente nos prestaron. Además de las tasas de interés que se suman al préstamo, a menudo estas instituciones financieras nos adjuntan condiciones a los préstamos, como medidas de austeridad, mandatos de privatización y ajustes estructurales impuestos por los prestamistas. Así que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre estos ajustes estructurales y estas medidas. Pero bueno, este tipo de imposiciones hace que no nos queden fondos ni dinero para responder al empeoramiento de los efectos de la crisis climática ya mortal. Bueno, para nosotras, ¿qué significa la deuda? Para nosotras como deuda por clima. Bueno, nosotras sabemos que primero la deuda, esta relación financiera de la deuda, es una relación de poder y lucro. La deuda es un flujo constante de ingresos para el prestamista siempre y cuando el deudor siga pagando. Si no pagamos, hay una serie de repercusiones para nosotros los deudores. Los prestatarios somos descritos como endeudados con los bancos y debemos honrar o pagar nuestras deudas. Sin embargo, el enfoque nunca está en los prestamistas y en las ganancias que hacen con este tipo de explotación. Nunca se cuestiona cuáles son las verdaderas intenciones de estar prestando y nunca se cuestiona por qué son ellos los que obtienen siempre las ganancias, y así tenemos instituciones financieras internacionales multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y gobiernos que controlan estas instituciones. Ahorita vamos a hablar de cómo controlan los gobiernos las instituciones. Primero queremos seguir viendo qué es la deuda. Bueno, también la deuda es un instrumento de chantaje. Cuando un país se endeuda, los gobiernos se ven explotados, se ven obligados a explotar recursos para pagar a los acreedores. O sea, básicamente esto significa que la deuda externa está en moneda extranjera. Generalmente esta deuda está en dólares. Digamos que hubo un tiempo donde toda la economía se dolarizó y se volvió como el referente de toda la vida, ¿no? Entonces, nosotros como países del sur global, como en México, en América Latina, pues en realidad no tenemos los dólares ni la capacidad de crear dólares. Entonces, para pagar nuestra deuda externa, nos vemos forzadas a explotar los recursos naturales o todo lo que se pueda explotar para poder llevarlo al extranjero, generar esos dólares de este intercambio injusto muchas veces, y con esos dólares pagar la deuda. No sé si se dan cuenta aquí del mecanismo, el círculo vicioso en el que esto está metido, donde son estos territorios que explotan y exportan los recursos, los que no obtienen ningún beneficio. Y el norte global pues obtiene los recursos y obtuvo los dólares. Entonces, bueno, cuando estamos endeudados, nos vemos obligados a expandir proyectos extractivistas existentes, a dar nuevas autorizaciones para explotación y exploración,
aceptar, y también nos vemos obligadas a aceptar nuevos proyectos de supuesto desarrollo, ¿no? Los beneficiarios de estos proyectos, de estos desarrollos, generalmente son empresas del norte global que obtienen ganancias récord, no asumen responsabilidad por los daños ambientales y sociales y no aportan más que destrucción a las comunidades locales que explotan. También para nosotras la deuda es un mecanismo de explotación. En uno de sus estudios, Jason Hickel, que es un antropólogo económico, proporcionó algunos cálculos y él se da cuenta que entre 1995 y el 2015, el norte global ha tomado del sur global 12.000 millones de toneladas de materias primas, 822 millones de hectáreas de tierra, aproximadamente el tamaño de Rusia. También aproximadamente 392.000 millones de horas de trabajo y también más o menos unos 22.8 billones de dólares estadounidenses. Esto en un periodo de 20 años. Esto es lo que Tomás Sankara, el líder revolucionario que compartía al principio, expresidente de Burkina Faso, señalaba en su llamado a la anulación de la deuda, poco antes de que lo asesinaran en 1987. Y él dijo que la deuda es una herramienta que ha permitido a los países más ricos del norte global desarrollarse, utilizando los recursos del sur global sin tener que pagar un precio justo. Bueno, también para nosotras esta deuda es una trampa. La trampa de la deuda es una situación en la que se ven obligados o nos vemos obligados a tomar préstamos para cumplir con situaciones de deuda existentes. Antes de que nos demos cuenta de que caímos en una trampa en ella, pues caemos en esta situación en la que la cantidad de dinero que debes da un giro peor y pues se descontrola. Y este es el caso de muchos países en África, en América Latina y en el sureste asiático. Y por último, nosotras sabemos que la deuda externa es una continuación legitimada o que parece ser legítima del colonialismo. La mayoría de los países del sur global cuando emergieron como estados independientes, a estas independencias, a ver, voy a ver, hay una nota acá, sin nada para salirse el mecanismo. Ahorita lo vamos a ver. Dice que, bueno, entonces cuando supuestamente obtuvimos nuestras independencias, estas independencias vinieron con muchas cargas de deudas enormes y completamente ilegítimas y espurias. Por ejemplo, todas las deudas del gobierno colonial de Bélgica con el Banco Mundial se transfirieron a la República Democrática del Congo. Es por eso que el Congo, o sea, Bélgica tomó el dinero del Banco Mundial y como el Congo era su colonia, pues dijeron que era dinero que iba a pagar el Congo. El Congo se independiza, pero hereda los 120 millones de dólares en préstamos, de los cuales 105 millones de dólares fueron gastados por Bélgica. O sea, en realidad ellos nada más obtuvieron 15 millones de dólares, pero la deuda que tuvieron que pagar fue de 120 millones de dólares. Otro ejemplo paradigmático para entender esta relación colonial es Haití. Cuando Haití se independizó, se le forzó a pagar a los propietarios de los esclavos franceses y a sus descendientes el equivalente a 20 o 30 millones de dólares al día de hoy. Y esto en pago de reparaciones por los daños que sufrían los antiguos dueños de los esclavos debido al fin del dominio colonial. Y esta deuda le tomó a Haití 122 años de terminar de pagarla. Bueno, después de estas supuestas independencias, los inversores coloniales querían encontrar una forma de continuar explotando y saqueando los recursos como estaban acostumbrados y pues para desarrollarse. Y como ya no podían hacerlo a través del dominio colonial directo, necesitaban encontrar nuevas herramientas que escondieran estas intenciones. Y esta herramienta fue la deuda. La deuda es una forma conveniente de mantener a las colonias ahora independientes en un continuo estado de subdesarrollo. Y esta deuda funciona así. Para desarrollar infraestructura, para lidiar las guerras de independencia, para poder pagar a los esclavistas del pasado. Los préstamos son inevitables, pero con una pesada carga de deuda ligada a los ajustes estructurales, que ahorita vamos a hablar un poquito de estos ajustes, el verdadero desarrollo de estos territorios es prácticamente imposible. Por otro lado, los pagos de la deuda siguen siendo una mina de oro para las antiguas potencias coloniales y las potencias similares al colonialismo.
La estructura contemporánea de la economía global facilita el principal objetivo del capitalismo global, que es extraer lo más barato posible y garantizar dos cosas: las ganancias de la empresa y el crecimiento económico de su antigua potencia colonial. Así vemos que países, bancos, empresas e individuos del norte global, de las antiguas potencias coloniales, se enriquecen endeudando al sur global, continuando el saqueo y el enriquecimiento ilegítimo. Bueno, aquí me voy a detener un poquito también explicando que nosotras como Deuda por Clima tenemos claro, ¿no? Que son nuestros territorios del sur global los que supuestamente tenemos esta deuda financiera, pero primero, sabemos que esta deuda financiera es ilegítima porque se ha tomado bajo mucha corrupción, bajo mucha presión, bajo orillarnos a no tener otra opción que tomar estos préstamos. Pero también sabemos que los que realmente tienen una deuda con estos territorios son los países y las instituciones ricas del norte global. Ellos tienen estas instituciones, estos países, gobiernos, imperios, tienen una deuda colonial, histórica, ecológica, epistémica con estos territorios. Y esas deudas no están reconocidas por ninguna institución. La única deuda que se reconoce es la deuda financiera, que pues no tenemos por qué pagarla. Bueno, ahora, ¿quiénes le prestan a los territorios del sur global? Ya los mencioné un poquito brevemente, pero es bueno tenerlos acá claro, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son dos instituciones que siempre han favorecido a los países del G7. Ahorita no me voy a enfocar tanto en los privados porque hay muchísimos, bueno, sí, no me voy a enfocar tanto, pero bueno, ¿cómo operan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Pues básicamente, o sea, se supone que son como instituciones que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, que tratan de aliviar la pobreza y como sostener un sistema de economía justo para todos los países, pero en realidad se terminan consolidando para poder hacer del dólar y de las potencias que ganan la Segunda Guerra Mundial, pues las únicas potencias fuertes en el mundo. Entonces, lo que ellos hacen es darle a cada país diferentes digamos, capacidad de voto. Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos por sí solo tiene la capacidad de voto del 16.5%. Japón tiene el 6.1%, China el 6.1%, Alemania el 5.3%, Francia el 4%, Casi todos estos países, casi todos forman parte del grupo este de los G7, de los países más poderosos. Sin embargo, para que cualquier decisión en el FMI pueda pasar, necesita mínimo el 85% de los votos. Si Estados Unidos por sí solo tiene el 16.5% de los votos, aunque todo el mundo se una para rechazar alguna de las políticas del FMI, si Estados Unidos dice no, pues esa decisión se veta por completo. Y lo que es como muy paradigmático, pues es ver quiénes han sido los directores y directoras o presidentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues nos vamos a dar cuenta que siempre han estado liderados por gringos. Bueno, en el caso del Banco Mundial siempre han sido americanos, hombres en su mayoría. Aquí obviamente está pues la cuota racial, pero pues sigue siendo americano, y pues la cuota de género, ¿no? Una mujer, pero en todo, esta es toda la historia de los presidentes en la historia del Banco Mundial. Y en el FMI, todos los presidentes, todos sus directores han sido europeos. No ha habido otra nacionalidad que se haga cargo de estas instituciones, y pues podemos ver cómo siempre favorecen al norte global. Entonces, bueno, sé que ahorita estoy dando como muchísima información, muchísimo contexto global, pero hay otro mecanismo, bueno, igual ahorita no me clavo mucho en esto, pero bueno, igual hay mecanismos como de lavado verde que impulsan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para hacerse pasar por buena onda y que quieran aliviar la pobreza y ahora resolver la crisis climática, pero todos estos proyectos entran siempre como con más deuda y como un lavado verde de todas las cosas que en realidad hacen, ¿no? Lo que quería compartir un poco era sobre nosotras como, bueno, primero la relación que este tipo de instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tienen en los recursos naturales, y para esto hay varios países que ya han denunciado como estas instituciones han explotado la tierra.
Pero ahora que estamos hablando de agua, pues quería compartir un caso que en realidad se replica sistemáticamente en todos los países deudores del FMI, pero bueno, para centrarlo en un caso, quiero hablar un poco de Tanzania, y esto es un poco a propósito porque a veces siento que como es tanta la violencia y las cosas que azotan a nuestros territorios, que terminamos olvidando que hay compañeros en otras latitudes, en el sur global, que están pasando en la misma situación, ¿no? Y que es importante aliarnos con ellos, entender sus luchas, entender pues sí, cómo les afectan esas instituciones para que podamos luchar en común. Eso es un poco el motivo por el que ocupamos la imagen de Tomás Sankara, pues para poder construir un tipo de solidaridad que vaya más allá de nuestras referencias del norte global, ¿no? Como cómo construir solidaridad con compañeros de África, de América Latina, y también entre diferentes movimientos que a veces luchamos separados o nos caemos mal, las feministas por acá, los anarquistas acá, las ambientalistas por allá, cuando en realidad pues es la deuda y son estos mecanismos financieros los que nos oprimen a todos por igual. Bueno, primero ya dije que cuando el FMI o el Banco Mundial te hacen un préstamo, estos préstamos no solo vienen con intereses, sino vienen con muchas sí, como con muchas condiciones para el préstamo, ¿no? Y muchas veces estas condiciones van de privatizaciones, o sea, te fuerzan a privatizar recursos y que entren, entren compañías extranjeras. También te fuerzan a liberalizar tu mercado, a hacer que compita en mercados internacionales para que pues estas grandes empresas internacionales puedan también como subastar o ser partícipes de la explotación de estos recursos. También otra cosa que te fuerza a hacer el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial es reducir los impuestos a las empresas extranjeras y bueno, todo esto con aras a poder invertir en el territorio, ¿no? Otras de las cosas que hace el FMI y el Banco Mundial cuando te prestan dinero es que tienen la capacidad, estas instituciones, cuando tú vas a entrar en bancarrota o algo así, tienen la capacidad de hacer ajustes estructurales, es decir, ellos tienen la capacidad de ver cuáles son tus ¿cómo se dicen? Como carteras de ingresos y de egresos y decirte, ¿sabes qué? Estás destinando mucho a salud, córtale. Estás dedicando mucho a educación pública, córtale. Como ellos tienen la capacidad de ver a a qué le inviertes a qué, tus balances, exacto. Y todo tiene la capacidad de decirte que lo recortes para que ellos se aseguren que les vas a pagar la deuda y que se va a mantener esta relación de subalternidad. Bueno, y el caso que les quería compartir es de África, es de Tanzania. Bueno, pues como el FMI y el Banco Mundial pues tenían la capacidad de influir en sus políticas, pues empezaron a incrementar la presencia del sector privado en los ámbitos de agua. Entonces, cuando Tanzania quería entrar a un proceso de renegociación de deuda, ahí por 1996, el Fondo Monetario les dijo que podían renegociar la deuda siempre y cuando permitieran la privatización de los servicios públicos, y en este caso fue perdóname, el agua. Eh, eh, entonces fue ahí cuando el interés en el negocio del agua juntó su camino con el de la deuda externa mediante las políticas de condicionalidad impuestas por el FMI. Actualmente hay muchos países africanos que están en esta situación de crisis de deuda, y en 2001 se identificaron que el FMI había puesto condicionalidad, o sea, había impuesto la privatización del agua a 12 países africanos. Esto pues es como es muy criminal, pero pues el Fondo Monetario Internacional tiene esta visión de que solamente el mercado va a poder ayudar a aliviar las crisis, ¿no? Climáticas que afrontamos. Pero pues obviamente esto solamente impulsó a que se concentraran más capitales y más recursos en manos de empresas transnacionales, pues del norte global. Entonces, por ejemplo, en Tanzania había una compañía estatal del agua que se llamaba DAWASA, que significa Dar es Salaam Water Supply and Sewerage Authority, y el FMI dijo que esa empresa se tenía que privatizar y le entregó la empresa del Estado de agua a compañías de gestión privada que se llamaba City Water Services, que es una empresa inglesa.
Entonces, se supone que pues ellos tenían que rehabilitar las infraestructuras de agua para poder llevar agua a muchas comunidades que no la tenían, pero lo que empezaron a hacer esta empresa fue a rehabilitar estas conexiones mediante deuda que iba a pagar el Estado de Tanzania. O sea, es una empresa privada que empezó a solicitar deuda y que empezó a solicitar recursos para invertir en esta infraestructura, y al final de cuentas la iba a pagar el Estado de Tanzania. O sea, que esa deuda que le renegociaron pues volvió a caer en ellos, ¿no? Y luego los inversores privados solamente ponían porque ellos pidieron 145 millones de dólares para esta rehabilitación, pero la empresa City Water Services solamente contribuyó con 8.5 millones de dólares. O sea que solamente iban a llevarse los beneficios de esta privatización, pero ni siquiera iban a invertir en la infraestructura. Y pues esto se tradujo en aumento de tarifas y en que solamente se hicieran las rehabilitaciones en los lugares como más, en las zonas con mayores ingresos. O sea, las zonas pobres con menores ingresos ni siquiera tuvieron espacio para la rehabilitación de su sistema hídrico. Entonces, pues después de 10 años de estar en esta situación, la empresa todavía se atrevió a decir que Tanzania no estaba cumpliendo con ciertos acuerdos, entonces se llevó este caso como a la Corte Internacional de Justicia, y por suerte falló a favor de Tanzania y pues tuvieron que pagar una multa muy grande esta empresa. Pero bueno, este caso nos habla como de cómo la legitimidad de esta deuda se ocupa para ampliar los mecanismos en los cuales los mercados internacionales se apropian de los recursos de los países que ya de por sí habían sido colonizados. Es como muy indignante ver que a todos los recursos, a la vida, a la naturaleza, a los pueblos, se les asigna un valor económico como si fueran un negocio, y terminan destituyendo nuestro derecho a una necesidad básica para la vida. Pero bueno, como este caso, hay muchísimos casos. En Indonesia pasó lo mismo. Lo bueno es que la gente de Indonesia también logró ahorita unirse para poder sacar al FMI o sea, para impedir que el FMI privatizara su empresa de agua. Pero también lo vemos, por ejemplo, en la salud. O sea, muchos países se ven obligados a privatizar sus sistemas de salud solo para complacer a las instituciones del norte global. Bueno, igual vi que había una pregunta, no sé si igual responderla un poquitito ahorita, pero bueno, puedo nada más ya unos últimos minutitos dedicarle a lo que hacemos como Deuda por Clima. Bueno, nosotras ya les comenté, tratamos de tender puentes entre distintos movimientos y de hacer como que la deuda sea el denominador común de nuestras luchas, para que luchemos en conjunto en el norte global, en el sur global. Pero pues, también nosotros tenemos un horizonte estratégico de movilizaciones. Por ejemplo, bueno, este es el del calendario 2025. O sea, tenemos como fechas donde nos movilizamos, nos coordinamos mundialmente para actuar y para atacar y denunciar el colonialismo en estas instituciones financieras. Pero también pues no todo es gris y no todo es pasivo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, sobre todo México. Desde México podemos hacer y dar un gran ejemplo al mundo, porque México es el único país que ha sido colonizado que ha logrado anular su deuda. Y no solo una, México anuló su deuda ya 5 veces. Y nos hemos vuelto a endeudar porque cada que cae un gobierno conservador, se vuelve a endeudar, ¿no? Como que el FMI y el Banco Mundial encuentran formas de poner a candidatos que vayan para la presidencia, y con eso les comprometen a pedir préstamos, ¿no? Y muchas veces estos préstamos ni siquiera llegan a la gente, ¿no? Se los llevan los mismos mandatarios cuando salen del país. Eh, pero bueno, México puede dar un gran ejemplo de que pues ya hicimos esto 5 veces y pues aquí seguimos, podríamos hacerlo una vez más. Sabemos que ahorita con Claudia Sheinbaum pues es un caso perdido. O sea, desde a la hora que ganó, la vieja ya estaba subiendo fotos en su Twitter, hablando según por teléfono, diciendo que estaba hablando con la directora del FMI, con el presidente del Banco Mundial y con el CEO de BlackRock, para decirles que todo va a seguir igual, que vamos a seguir colaborando en el desarrollo. Entonces sabemos que un poco con ella está perdido, pero lo que sí podemos hacer es construir poder popular, que nosotras sepamos que pues esa deuda no la tenemos que pagar, realmente es ilegítima,
entender que no todas las deudas tienen que ser pagadas. Cuando alguien te da un préstamo con intereses, pues se supone que el cobro de esos intereses es porque ya está asumiendo un riesgo por prestarte. Entonces, no es justo que pues estén llevando los intereses por el riesgo y aparte te fuercen a pagar la deuda, ¿no? Como que es un negocio redondo, pues en realidad las deudas no tienen por qué pagarse. Y digo esto de que las deudas no tienen por qué pagarse porque el próximo año, 2025, es año de jubileo. El año de jubileo es una fecha cíclica que se repite cada 25 años, viene primero del judaísmo, luego lo retoma el cristianismo, pero le quitaron su valor político. Y esta fecha lo que demanda, digamos que es un momento donde se unen organizaciones y movimientos para demandar tres cosas, que es la devolución de las tierras robadas, la liberación de los esclavos y la cancelación, la anulación de todas las deudas. Y este tipo de tradición ya tiene miles de años, o sea, desde los mesopotámicos, babilónicos, tenían esta costumbre de constantemente estar anulando deudas, liberar esclavos y devolver la tierra, porque sabían que si no lo hacen cíclicamente se empiezan a formar oligarquías superpoderosas con todo el dinero, con toda la tierra, con todos los esclavos, que tumban gobiernos y terminan haciendo pues lo que quieren. Entonces, desde hace milenios se tiene esta tradición de hacerlo. De hecho, Jesucristo lo mataron, o sea, el primer sermón que da Jesucristo en una montaña fue para anular deudas. Él hablaba de que se anularan las deudas monetarias y por eso creó como un movimiento revolucionario de pobres. Y después de 300 años se hizo como una reforma al cristianismo para como cooptarlo y quitarle ese componente revolucionario y tradujeron anulación de deudas por perdón de los pecados. Entonces es como ahí como nos damos cuenta de cómo pues se ha hecho este borramiento de esta tradición de anular deudas. Pero bueno, el próximo año va a ser otra vez año jubileo. Los movimientos que se movilizaron en el año 2000 que lograron anular muchas deudas están resurgiendo para crear campañas para lograr esta anulación. Y les comparto esto para entender que como movimiento no estamos solas, no estamos hablando de locuras ni de cosas muy irrealistas, sino es una tradición que ha sucedido, que sucede, que puede volver a pasar. Y pues yo espero que... Ay, Ah, qué bueno. bueno, les A ver comparto si sí te... un poco para que pues sigan esta fecha, pues si pueden movilizarse con nosotros, pero sobre todo para que denuncien estas injusticias, ¿no? Y para que pues nos movilicemos juntas, sigamos creando estas redes de solidaridad internacional, porque muchas veces pues sí, la violencia que vivimos en el territorio es tanta que pues nos sentimos solos, nos sentimos solas y perdidas, pero en realidad hay mucha gente en el mundo que puede ayudarnos a empezar a atacar cuáles son las fuentes de donde surge toda esta violencia global. Y pues bueno, espero no haya sido muchísima información, no les haya mareado muchísimo, que les haya como aclarado un poco cómo funciona esta presión internacional en la explotación de nuestros recursos y en la creación de la crisis climática. Y bueno, ya cedo el micrófono a Val y también podemos abrir el espacio a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diana, por toda esta información y las invitaciones también. Les comparto que estamos en un grupo de estudio de la deuda que se reúne todos los domingos, que Diana lo modera, de hecho, si quisieran integrarse. Gracias por su tiempo, sus ponencias y lo compartido. Si alguien tiene, creo que sí hay algunas preguntas, ¿no? Que no se abordaron en la plática. ¿Qué pasa si una nacional simplemente no paga su deuda? ¿Hay alguna sanción? Ok. Y Clemente dice, ¿por qué Estados Unidos está súper endeudado si no es una colonia? Bien. Pues puedo hablar un poquito, igual esta otra pregunta que si existe alguna forma o mecanismo para salirse de la deuda. Pues una es la movilización, la creación de poder popular, porque así como preguntan de qué pasa si un país simplemente no paga la deuda, pues ha pasado aquí en México cuando no se pagó la deuda, no fue fácil, ¿no? No fue como, ay, pues ya se anuló y ya cualquier cosa, ¿no? Obviamente los países a los que se les debía pues vinieron acá con mucha violencia a hacer guerras, ¿no? Y pues hubo mucho derramamiento de sangre, mucha violencia.
pero México, ahí fue en el caso de Benito Juárez, pues se mantuvo como muy fuerte para decir, pues no pagamos, no pagamos, no pagamos, y después de 4 años de decir, pues no pagamos, pues los bancos no quedó de otra más que decir, bueno, pues ya págame el 5% de tu deuda, ¿no? Como, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces se endeudan, bueno, a un amigo le pasó que se endeudó con el, ¿cómo se llama? El de Piedad, ¿cómo se llama? El Monte de Piedad. Y entonces, después de mucho tiempo de estarle cobrando, al final logró renegociar la deuda y pues bajó muchísimo el precio, ¿no? Como que los que te prestan dinero dicen, bueno, de lo debido lo que aparezca, ¿no? Entonces, se puede hacer eso, pero también pues puede venir con muchas consecuencias, ¿no? Muchas veces los préstamos que tiene el Fondo Monetario Internacional no te dejan la capacidad de default o de declararte como en bancarrota. Pero sí, es como difícil y por eso no se puede como hacer solo un país hacer esta anulación de deuda, ¿no? Ahorita estamos en conversaciones con Petro de Colombia. Él ya se ha pronunciado en contra de las deudas, pero no, o sea, se ha declarado así como las deudas son colonialistas, no deberíamos pagarlas, pero no empuja esta política porque nos dijo, bueno, yo no lo voy a hacer solo, o sea, si lo hago solo esto es suicidio, necesitamos convencer a Brasil, ¿no? De que se sume a esta anulación de deudas. Y era lo que llamaba Tomás Sankara, crear un frente unido de deudores, como un club de deudores, para juntos decir, pues no pagamos. Y a final de cuentas, pues el norte global hace sus guerras, hace sus intervenciones, todo lo hace con el dinero que le viene desde el sur global. Entonces, si podemos crear como la solidaridad suficiente a nivel global, pues podríamos crear este frente. Hay muchas campañas que lo hacen, no solo Deuda por Clima. Está una campaña que están empujando las organizaciones que lograron anular deuda hace 25 años, que están tratando de hacer tribunales populares en diferentes partes del mundo para juntos denunciar al FMI y al Banco Mundial. ¿Qué otra cosa? Bueno, porque Estados Unidos está súper endeudado. Bueno, si nada más hablo esto rápido. O sea, sabemos que muchos de los países del norte global tienen unas deudas altísimas. O sea, solamente Estados Unidos creo que debe el 150% de su PIB, ¿no? México debe el 49% de su PIB. Ahí vemos cómo Estados Unidos está más endeudado que México, pero a final de cuentas, digamos que los intereses por los riesgos que lleva Estados Unidos son muchos más bajos que los que lleva México, ¿no? Y es una deuda que se deben casi de que a sí mismos pues está en dólares, ¿no? O sea, no están forzados a explotar tan fuerte a su territorio como lo estamos acá. Eh, pero sí, esa es como la diferencia entre las deudas del norte global y del sur global. Pero le paso el micrófono a Della porque ella es una economista y ella es nuestra lideresa en estos temas. Ay, no, bueno, gracias. No nada más como por lo que dicen de las deudas, es que creo que luego hay confusión porque son varias deudas, ¿no? O sea, un país tiene múltiples deudas. Desafortunadamente así opera la economía. O sea, hay una deuda interna que son como préstamos que hace el gobierno, ¿no? O sea, lo que tiene en afores de jubilación, en lo que tiene en inversión, porque como decía Diana, ¿no? O sea, como que el dinero no solamente es ahorita como la transacción inmediata, sino que es a través del tiempo. Entonces, es a través del tiempo a veces en lo que se hace esto. Por ejemplo, una inversión para el Tren Maya o demás, pues va incrementando. Uno, porque van variando los precios y lo otro, porque es como una inversión pública que están obteniendo de nosotros, ¿no? Entonces, digamos que para hacer ese tipo de obras se endeudó el gobierno de alguna forma con nosotros. Nosotros le prestamos al gobierno para ese tipo de obra. Entonces hay como distintas deudas, ¿no? O sea, creo que se confunde un poquito ese sentido. Hay la deuda interna, que es como para este tipo de inversiones, para movilizar mercancías. O sea, a veces las mercancías están ahí estáticas y varían los precios y la gente no nos alcanza para comprarlas. Entonces el gobierno tiene que inyectar dinero para poder mover estas mercancías. Y la otra es como una deuda a todos los días, todos los países hacemos compras. Entonces se hacen con dineros internacionales, principalmente como el dólar,
y eso hace que o nos cueste más barato un día y al día siguiente nos cueste más caro. Entonces se generan como pequeñas deudas, ¿no? Entonces, en ese sentido que decían, por ejemplo, de la deuda, una es como la deuda interna. Estados Unidos tiene deuda interna pública, pero también otra es la deuda que tiene con otros países al hacer compras y con el desajuste de tipos de cambio, que sería como valores de las monedas, se terminan endeudando, ¿no? Entonces, además, porque Estados Unidos se aprovecha de las producciones y de los valores de otras monedas para tratar de sacar ventaja, pero como crece mucho y consume mucho, constantemente se está endeudando por esas diferencias de valores de las monedas, ¿no? O sea, por ejemplo, a Estados Unidos le conviene venir a México a comprar más barato, pero internamente tiene un problema, ¿no? De retroceso. Entonces, creo que ese un poquito lo menciono así muy, muy en general, porque hay varias deudas, ¿no? México tiene varias deudas, pero de lo que hablaba Diana es de la deuda histórica del desarrollo de los países del norte global con respecto al sur. O sea, si nosotros como sur global no subsidiamos absolutamente todo el desarrollo, su gran tecnología y demás de los países del norte. Y una base es toda la degradación ambiental que tiene el sur global, porque ellos, o sea, no sé, ejemplo, Canadá. Canadá tiene hermosos parques de naturaleza, pero aquí viene para hacer una extracción mineral, pero aparte hace inversiones al exterior, que además mete sus pequeñas inversiones nacionales en proyectos en el extranjero. ¿No? Entonces, es decir, que gracias a nosotros tienen procesos de jubilaciones, mejores salarios, ¿no? Tienen sus parques nacionales preciosos en Canadá gracias a que aquí nos han hecho hoyos de atajo abierto en minería. Un cálculo que, por ejemplo, yo platicaba con Diana, que no se presentó, pero también está muy mal hecho porque no hay una perspectiva así de deuda del sur global. Es, por ejemplo, lo que nos han saqueado en agua. ¿Eso cómo se vincula? Hay un desfase, hay una gran deuda de todos los recursos naturales, pero sobre todo una deuda de agua para el desarrollo y las mercancías que todo el tiempo le vendemos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo quería como mencionar eso, ¿no? O sea, hay distintas deudas. Esta es la deuda externa más grande porque nos condiciona a reformas estructurales con el FMI y el Banco Mundial. ¿No? Por la otra deuda que comentaba el compañero de Estados Unidos, es que hace unos días Estados Unidos mostraron cifras de deuda interna, pero es por un incremento de precios. Pero aparte tiene la otra deuda que mencionaba Diana, que muchos países en desarrollo deben por intercambio de mercancías, ¿no? Entonces son como distintas deudas, pero la peor de todas es esta, ¿no? El Fondo Monetario y Banco de México porque nos condicionan y no las podemos pagar, pero ya nos están condicionando, ¿no? A impedirnos movernos con el desarrollo, privatizan empresas y se las quedan, nos pueden demandar en juicios internacionales. O sea, si nosotros sacamos una empresa, si decimos nos viene a contaminar agua, las leyes son laxas para permitir eso. Es decir, para darnos un préstamo internacional como este tipo de deuda, nosotros tuvimos que hacer leyes laxas para que se llevaran toda el agua, la privatizaran. Ejemplo, la ley minera, que dice no solo llega a la mina, sino que llévate todo el agua que quieras. Y de las empresas que más extraen agua es eso. O sea, les dimos la ley abierta para que ellos llegaran. Justo cuando más nos empezamos a endeudar en los últimos años, nada más hablo de los últimos 30 años, dentro de las condiciones a reformas estructurales era leyes laxas y salarios bajos. Esa fue nuestra apuesta al mundo y el acuerdo para endeudarnos más, ¿no? Entonces, más o menos es como vinculando un poquito, ¿no? Las cosas. Y otra cosa que pasa mucho es que como estas instituciones le prestan a todo el mundo, o sea, no es como que haya mucho, o sea, sí pueden prestar bancos privados, o sea, sí hay muchos tipos de deudas,
pero como estas instituciones tienen presencia en todo el mundo, pues para que los países puedan pagar esta deuda, pues empiezan a vender y explotar todo lo que puedan, exportarlo al extranjero, ¿no? Si un país vende café, o sea, si un país produce café, pues a producir café y a exportar, ¿no? Si producimos maíz, a producir, exportar, 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 y de repente se empieza a crear tanta competencia de productos que se exportan, que pues los países del norte global pues le van a comprar más barato. Y por eso todo se empieza a hacer más barato, ¿no? Y vemos, o sea, los precios del café, de la comida, del agua, en todos los países, pues empieza a reducirse, pues para poder ser vendidos en el extranjero y al final de cuentas pagar la deuda. Entonces, pues sí, este es el mecanismo, no es tanto para espantarles de que pues hay que luchar globalmente y aparte internacionalmente, pero sí para como tener un ojo al gato y el otro garabato, entender qué está sucediendo a nivel internacional en la política global sistemáticamente y cómo eso nos afecta a nuestros cuerpos, a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues es luchar con los dos brazos, pero pues sabiendo que no estamos solos en esta lucha. Es todo. Pues muchísimas gracias a ambas por compartirnos sus saberes, por su tiempo. Si no hay otra pregunta, pues nada más para concluir esta primera sesión, pues les convocamos a sumarse a la concentración que se llevará a cabo mañana, jueves 12 de septiembre a las 10 horas, 10 a.m., en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en exigencia de una mesa de diálogo con Ulises Lara, titular de la Fiscalía, y asimismo con el jefe de gobierno, Martín Batres, y Clara Brugada. Y al mismo tiempo, pues les pedimos sostener la solidaridad hacia los compañeros perseguidos y criminalizados por este mal gobierno, seguir atentos a los sucesos y con una difusión activa. Eh, Muchas gracias por estar aquí, por conectarse y buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.